El 21 de marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 95-BG/2023 a la Secretaría de la Defensa Nacional por los lamentables hechos que sucedieron el 26 de febrero de este mismo año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde 5 civiles perdieron la vida a manos de elementos militares. Lo que me llama poderosamente la atención es que el procedimiento de derechos humanos en este país en contra de elementos militares, navales y policíacos es en sí violatorio de derechos humanos. ¿Y por qué lo digo así? Porque pudimos observar en diferentes medios de comunicación que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, salió abiertamente a hablar de que los elementos militares habían asesinado a 5 jóvenes que se encontraban desarmados. Con ese simple hecho, ya criminalizó el actuar del personal militar, sin darles oportunidad de que pudiese existir ningún atenuante, pero además ya los condenó, porque no habrá un solo juez en este país que se atreva a declararlos inocentes o a encontrar cualquier causa de legitimación que pudiese existir para atenuar la pena. Es lamentable que sigamos viendo que al personal militar, al personal naval, al personal policial en este país se les criminalice. No han tenido la oportunidad ni siquiera de ser juzgados ante un juzgado que les dé la oportunidad, la autoridad judicial, y ya fueron sentenciados por esas declaraciones. Cuando nosotros nos damos cuenta de que en el país la inseguridad que hemos vivido en las últimas décadas, que hemos heredado y que ha tenido que ver la necesidad de que las Fuerzas Armadas vengan a hacer funciones de seguridad pública como coadyuvantes y que por primera vez en la historia es legal, porque ya se encuentra en el artículo 5º transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, pues nos damos cuenta que tiene que haber un cambio en lo que es la misma Constitución, en el artículo 123, apartado B, porque los hace ciudadanos de segunda categoría a los elementos de las Fuerzas Armadas y a los elementos policíacos. Parecería que tienen muchísimo más derechos un presunto delincuente que los elementos militares, porque simple y sencillamente cualquier abogado defensor que tenga conocimiento de los temas de carácter penal, tanto en el fuero federal, el fuero común y en el fuero militar, sabrá que las atenuantes que se pueden hacer valer tienen que ver con cuestiones de carácter psicológico como el estrés postraumático, que nosotros lo vemos, que los elementos militares, los elementos navales y los elementos policíacos lo viven en el día a día. ¿Por qué? Porque hay zonas de alto conflicto, como en específico el estado de Tamaulipas. Es increíble que la oposición se sumó a este linchamiento público en contra de los elementos militares. Es increíble que la misma recomendación que hace la Comisión de Derechos Humanos determina que se realizó un acto de uso ilegal de la fuerza por parte de los elementos militares y que ellos ni siquiera han declarado ante un juzgado federal por los delitos que se les pudieran imputar. Creo que valdría la pena que le hiciéramos un llamado al señor presidente en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No abandone a los elementos militares, señor presidente. No permitamos, que se hagan comentarios en donde se viole el debido proceso, porque lo que hizo desafortunadamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sería suficiente para que cualquier presunto delincuente terminara liberado por esa violación al debido proceso y a los derechos humanos. Es increíble que le pidamos al personal militar que respete el debido proceso y los derechos humanos de los presuntos delincuentes, cuando en México sistemáticamente se le viola el debido proceso y los derechos humanos. Soy el licenciado César Gutiérrez Priego. Les comparto esta videocolumna para que hagamos conciencia de que todos los elementos militares, todos los elementos marinos y todos los elementos policíacos que están en este país a jugarse la vida día con día merecen un marco jurídico que los apoye, que los represente y que los cuide.